Buenas tardes. Nada, para los que no me conozcan, soy Gorka de B2B y hoy la llave me ha ofrecido la oportunidad de estar una tarde con Agustín Medina. Así que, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien, aquí nervioso por estar aquí contigo. Bueno, yo creo que aprovechando esta oportunidad, y si me hubieran dicho alguna vez, oye, tienes la posibilidad de hablar un buen rato con Agustín, yo enfocaría el tema y lo que me gustaría saber es, en tus más de 50 años de carrera profesional, ¿cuántas veces has vivido lo que hoy tanto nos quejamos? Cambio de modelo de negocio, los nuevos retos que nos está obligando esta crisis, y un poco yo enfocaría a demostrar que se puede superar y que la experiencia que tú has tenido pues, nos puede ayudar a motivarnos. Sin duda yo creo que este cambio que se está produciendo ahora de modelo de negocio es uno de los más importantes que ha habido nunca, por lo menos que yo haya conocido, ¿no? O de los que tenga noticia. Pero yo creo que sí ha habido por lo menos un par de ellos antes, no solamente de modelo de negocio desde el punto de vista económico, ¿no? Sino desde el punto de vista estratégico también. Y yo creo que aquí se aunan un poco, en este caso, las dos historias, ¿no? La estrategia y la economía. ¿Cuándo arrancas tú en la publicidad? Pues a principios de los 60, fíjate, con 13 años, casi cumpliendo 14, pero... Pues nada, no contemos más, yo no me lo perdería. Tenemos aquí más de 50 años de historia de la publicidad. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, que nos lo va a contar Agustín Medina. Soy Phil González, cofundador de Remote, y hemos venido a hablar de Google Glass y de lo que van a cambiar la forma de consumir contenidos en Internet. Yo soy Juan Maramones, CEO en Remote, y hemos inventado un mando que nos va a ayudar a manejar la Google Glass de una manera mucho más sencilla. Lo que me llamó la atención de este proyecto es que lo habían desarrollado unos extremeños, tierra de mis abuelos, y bueno, decidí apuntarme con este proyecto. Nosotros venimos de un mundo que no tiene nada que ver con la tecnología y la verdad es que esto ha supuesto un cambio muy importante en nuestra vida. Contar en el equipo con gente como Phil, pues para nosotros un gran honor. Es un proyecto extremeño, un proyecto español que probablemente cambiará pues, la vida de una empresa americana. Bueno, pues buenas tardes a todos, y yo voy a hablar muy poquito, que la otra vez ya me dijeron que hable casi más que Stanley de la, con lo cual esta vez me voy a cortar un poco más. Lo que pasa es que al final presentar a gente como Stanley o como Agustín pues es complicado hacerlo corto porque tiene una trayectoria impresionante. En el caso de Agustín Medina, creo que empieza a trabajar con 13 años en una agencia de publicidad, al principio como botones, que es lo que se hacía en aquella época y con esa edad, y posteriormente pasa muy rápidamente al departamento creativo de la agencia, de Ruescas en este caso, que era McCann Erickson, de ahí pasas también a Lintas, estás en Lintas, y posteriormente como... Antes de Lintas, Norman Graham Cummings, luego Lintas y luego volví otra vez a la empresa. Volviste, ahí de vuelta, porque sí. Pasado desde el navío, ahí estuviste luego de director creativo en Norman y de vicepresidente en Arce. De vicepresidente internacional en Food Color Building. Pues tenemos el navío un poco torcida entonces. Bueno, y Agustín decidió que de todas maneras quería hacer un proyecto más personal y quería tener su propia impronta, su propio sello, y crea la banda de Agustín Medina, que yo creo que todos conocemos en el sector, porque fue durante los años 80 y 90 pues una de las agencias más importantes y más destacadas del sector de la publicidad, y dejaron huella pues, en campañas míticas pues, como el hombre de la tónica, de Schweppes, en campañas para Gillette, que visteis mucho en McCann, si no me equivoco también, con anuncios como Cafés Monkey era, con Carmen Maura, que yo creo que nos acordamos todos también, o por lo menos todos los que tenemos ya 40 años o algo así, una era por ahí. Y bueno, y aparte de eso, pues yo creo que Agustín ha hecho un poquito de todo, porque ha sido jurado en grandes festivales internacionales, ha estado en Cannes, en FIAB, en los Awards de Hong Kong, en Sol, ha sido también presidente de la Asociación de Agencias Españolas de Publicidad, ha sido fundador y presidente, creo, de la Asociación de Directores de Creativos, y actualmente, bueno, pues ha escrito nada más que 9 libros y cientos de artículos, digo nada más porque, bueno, parece que no es casi nada, ¿no? Y estábamos hablando antes, me estaba comentando, pues bueno, que hace labores de consultoría como consultor independiente para algunas empresas, y sobre todo también da muchos temas de formación, profesor en máster, ponencias tanto en España como en Latinoamérica. Y no sé si me dejo algo más, Agustín, bueno, muchísimas cosas, he intentado resumir para que no me... Lo has dicho todo. Para no volver a movilizar. Por otro lado tenemos a Gorka, que hoy estamos cambiando el nombre. Sí. Gorka Rodríguez de B2B. Bueno, y Gorka
termina dirección, termina la gestión comercial y de marketing con 22 años y decide montar B2B con Fernando Lázaro, que mi socio. Lo conocemos también. Sí. Y bueno, pues crean una empresa que hoy en día en España es una de las primeras agencias digitales y más conocidas, con clientes como Starbucks, como Mixta, con diferentes cuentas. Correcto. Lleva toda la parte de dirección general corporativa, y se encarga de toda la parte de Intentar no perder dinero. desarrollo de negocio, intentar ganarlo también, ¿no? Intentar ganar un poquito y... ya es un milagro. Efectivamente. Bueno, y qué más contaros. Después la parte de innovación nos toma las Web Labs, como os ha dicho Jorge, y Juan Carlos Ramiro nos va a contar un poquito, que es el desarrollador del mando de distancia de las Web Labs, nos va a contar un poco pues, las utilidades que puede tener, sobre todo que puede tener también dentro de nuestro mundo de la publicidad y qué se puede hacer con ellas y todas estas cosas. Muchas gracias a todos por venir y esperemos que os guste mucho. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a tener una charlita aquí de media hora que espero que os parezca interesante. Aquí el protagonista, que es Agustín, y que ya no hace falta hacerle más presentaciones. Yo creo que, ya aprovechando que soy yo el que estoy aquí, que tengo la oportunidad de preguntar lo que me da la gana, una de las cosas que de verdad me intrigan es, nosotros llevamos 13 años y no habíamos vivido ninguna crisis ni ningún gran cambio de modelo de negocio. Tú en 50 y pico años has tenido que ver de todo, a la hora de motivarnos y decir, oye chicos, que esto ya ha pasado antes y que esto se soluciona con creatividad y se soluciona de esta manera. ¿Qué has vivido? Que se parezca a todos estos así resumido en 30 segundos. No, yo creo que sí que grandes cambios, ¿no? Parecidos a esto. Efectivamente ha habido grandes cambios que pueden interesar, digamos, a la gente ahora, ¿no? Porque bueno, la generación mía, los viejos dinosaurios de la publicidad, estamos ya clarísimamente en proceso de extinción, pero efectivamente hemos vivido etapas que se repiten. En el fondo yo creo que las cosas se repiten todo el rato. Y concretamente, pues, en un blog que tengo, acabo de publicar antes de ayer una entrada que se titula que la publicidad en Internet todavía no está inventada, y donde vengo a contar un poco lo que pasó cuando yo empecé a trabajar en publicidad como creativo, lo que pasó con la entrada de la televisión, lo que pasó en las agencias, ¿no? Lo que pasó en la estructura de las agencias y en el modo de plantearse ¿Puede ser, perdona, una analogía al cambio que ahora las agencias están desarrollando para acercarse a Internet como un servicio más prioritario? ¿Puede ser parecido el cambio del modelo de Internet y el modelo del... Eso es lo que más o menos planteo en el texto de esta entrada. La cuestión es que cuando yo empecé a trabajar como redactor, yo empecé como redactor. Y en esa época los redactores que yo conocí, cuando yo tenía 18, 19 años... ¿De qué año hablamos? Hablamos del año, pues yo empecé en el 60, con 13 años, pues estamos hablando de 5 años después, 65, 66. Y te hablo de la agencia que en aquel momento era la número 1, que bueno, sigue más o menos siendo por ahí, que era McCann Erickson, ¿no? Que fue la primera agencia que llegó a España en el 63 y que monta toda la estructura, o trae de América toda la estructura de lo que hoy día son los equipos creativos, que aquí no existía, ¿no? Un director de arte, un redactor trabajando en equipo y tal, directores creativos, toda esa historia viene con McCann, que fue la primera que llega aquí. Luego llegó Thomson en el 64, Jan Rubicam en el 65. Los años 60 revolucionan un poco lo que era la publicidad aquí. Entonces los redactores que había en estas agencias eran redactores de texto, porque la televisión había empezado en el 56 en España, pero realmente hasta los años final de los 60, principio de los 70, no cobra cuerpo como un medio publicitario, ¿no? donde se hacen spot tal como los conocemos ahora. Y los redactores que yo conocí cuando yo era un chaval que empezaba, eran gente, pues eso, que escribía maravillosamente bien, como ya no se escribe nadie en publicidad, escribe también desde el punto de vista literario, ¿no? Escribían textos largos, eran redactores de prensa, redactores de revistas. Mi generación empieza con la televisión, entonces en McCann, por ejemplo, la televisión ha llevado un personaje, o sea, no trabajaban los redactores en televisión, la hacía un australiano, un genio australiano, se llamaba Fran Bosch, que venía pues con un bagaje y una cultura internacional de la televisión, y él hacía todo, hacía los guiones, la parte de las campañas que tenía que ver con prensa y con radio y con todo esto lo hacían los redactores, pero la parte que tenía que ver con televisión lo hacía este tío, era el único que hacía todas las películas, maravillosas por cierto de esa época de McCann, y entonces
nosotros, que empezábamos entonces a ser redactores, aprendimos el oficio con la televisión. Yo me he pasado toda la vida haciendo spots de 20 segundos, de 15 segundos incluso en aquella época. Y claro, ese proceso hizo morirse a un montón de redactores, a toda la industria en aquel momento creativa del país, se murieron. O sea, no hay nadie que haya sobrevivido, gente incluso que a lo mejor, o sea, había alguno que podría estar vivo todavía y sería alguien conocido en la publicidad, ¿no? Desaparecieron porque tuvieron que dejar el negocio. Era gente que estaba más ligado a la literatura, eran escritores frustrados, era gente que no tenía... Mientras que nosotros éramos ya una cosa más vocacional con lo que era el medio, ¿no? Entonces, ese proceso, que duró muchos años, y que si habéis visto la serie de Mad Men, que es bastante, los que han escrito el guión son realmente unos tíos brillantes porque lo han calcado, así eran las agencias de publicidad, exagerando un poquito en algunas cosas, ¿no? Pero sí, había sexo, había sexo, había alcohol, y había rock and roll, había de todo. Y era muy, muy similar. O sea, McCann en el año 65, 70, yo me fui en el 72 de McCann. Era Mad Men, ¿no? O sea, es decir, luego vivía en agencias más Mad Men todavía, en NCK, por ejemplo, en Norman Craig. Y lo que te decía es que en esa época, eso pasó, hay unos años en que esa transición, los viejos redactores o la vieja estructura creativa de la agencia no se adapta a la televisión porque es un medio que es nuevo, que les choca, que no está preparado ellos para ese medio, y yo veo mucha similitud con lo que está ocurriendo ahora en las agencias. Correcto. No en las agencias digitales, ¿no? Yo hablo de las agencias convencionales, ¿no? Correcto. Yo veo porque conozco, porque todavía hay gente de mi generación que está manejando el cotarro, y ya no de la mía, pero de la siguiente, como gente pues como Vizcaíno, como Segarra, que tienen 4 o 5 años menos que yo, o 7, ¿no? Como mucho, y que son los que todavía controlan el tema, ¿no? Absolutamente. Y ellos y los directivos de las empresas, presidentes, igual, ¿no? Esa es gente todavía de la televisión. Entonces, esta gente, a su altura, con su edad, con su bagaje, no les interesa para nada el mundo de Internet. Es que no les interesa para nada. O sea, es decir, personalmente ellos quieren hacer spot de televisión y ir a Cannes a recoger el premio y salir, y lo he hecho yo. O sea, este spot lo he hecho yo, mamá, ¿no? O sea, como que ahora esto de Internet es un rollo mucho más de equipo, mucho más anónimo. Entonces yo a estas alturas ya no quiero ese rollo. Entonces, no lo dicen, ¿no? Y las agencias dicen, no, estamos todos integrados y tal, y todo lo hacemos aquí, y los nuevos tiempos y tal. Pero es mentira. Mira, yo he estado en este tiempo, una de las cosas que he hecho, pues que me llamaron de UNICEF, un antiguo cliente que ahora dirige el tema de la comunicación ahí, y me dijo, oye, ¿nos podías ayudar a buscar una agencia? Sabes que las agencias trabajan gratis para UNICEF, ¿no? Y buscar una agencia y tal. Entonces yo hablé con la asociación de agencias, propusimos que las agencias que querían colaborar, vinieron muchas, hice una selección de 7, y entonces como cliente me senté junto con la gente de UNICEF a recibir presentaciones de agencias, de las 7 agencias de las más importantes del país, ¿no? De todos los niveles. Y es patético. O sea, te sientas en una mesa y te hacen una presentación donde te dicen, no, y aquí todo está coordinado, aquí tenemos todos siempre, da igual, movemos los 360 grados, y ves que es mentira, que los tíos que están sentados ahí, cada uno tiene su negocio, y que el tío que lleva la parte del director creativo de ATL, digamos, está peleado a muerte con el tío de digital, el otro de medios, o sea, que cada empresa dentro de ese edificio de 4 plantas, en cada planta hay una empresa distinta, y que venden la idea de que trabajan juntos, pero es mentira, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que estamos en un proceso en que tiene que haber un cambio generacional, como lo hubo en ese momento con la televisión, y que eso tarda tiempo, no es un día para otro, y hasta que no cojan las riendas de las grandes multinacionales, o haya nuevas agencias que sustituyan a estas agencias, no va a haber un cambio realmente efectivo, ¿no? Lo cual, en parte, una de las cosas que se ve y hombre, las oportunidades que se generan para agencias digitales como la nuestra o para agencias de nicho que están buscando nuevas oportunidades, es que se nos están abriendo opciones en los clientes a cubrir muchísimos servicios y muchas necesidades que sus agencias de cabecera no les están dando, o les intentan dar pero se lo dan mal, por lo cual ves una oportunidad para que se democratice aún más el mercado de las agencias y que los poderes fácticos que ha habido, lógicamente, y por experiencia y por todo, durante los últimos 20 años, vayan dejando paso de verdad, porque al final el paso te lo da el cliente. O sea, al final el cliente es el que llega un momento en que dice, quiero esto,
tú no, en este momento no me lo estás dando al 100%, voy a buscar qué hay en el mercado. Los clientes, ¿tú crees que ya están empezando a dar nuevas oportunidades a la gente que está aquí, que tendrá sus agencias, oportunidades que hace unos años no daban? Empezando, no, llevan desde los años 90, lo que pasa es que no lo hacían con lo digital, que no existía, lo hacían el con BTL, el BTL. ¿no? El BTL claro. es un ejemplo muy bueno. El BTL es que durante años, o sea, yo he verdad, trabajado en agencias es verdad. multinacionales toda mi vida, menos en la mía, y ha habido años, en los años 80, por ejemplo, yo he trabajado en una agencia durante 3 años donde no he hecho más que spot de televisión y algún cartel de punto de venta. O sea, es decir, que todo lo que se hacía era televisión, ¿no? Imagínate que en el año 89, por ejemplo, antes de la llegada de las privadas a España, con la televisión, la primera cadena, tenía una audiencia de 20 millones de personas. Un viernes por la noche tú ponías un spot y lo veían 20 millones. En este momento, todas las audiencias de todas las televisiones enteras, de autonómicas, privadas y tal, llegan a 18 millones. O sea, no llega todavía entonces no podrías, hoy día no se pueden construir marcas en la televisión como se construían con muy poco dinero, realmente, aunque eran caros los spots, pero tú ponías un spot y lo veían 20 millones de personas. Entonces, claro, esa fuerza tan poderosa a nadie le interesaba para nada, ni la prensa, ni la radio, ni las vallas, todo era puro complemento. Entonces, la televisión, las agencias se centran en la televisión, que les da dinero y poco trabajo, y brillo además, ¿no? O sea, brillo creativo. Nos lleva en el periodo a la siguiente fase, que es, primero, las multinacionales renuncian totalmente al BTL porque están centrados en eso. O sea, por hacer repaso, primero, cuando llegas tú, ya entras con la televisión y sois la primera generación de la televisión se consolida, aparecen otros soportes, que es el BTL, que es toda esa... No, aparecen, no te engañes, no. La Agencia de Servicios Plenos la inventa el presidente de Interpublic, que es el grupo, sí. de McCann, la inventa en el año 48. Y este señor, que es el gran éxito de McCann, o sea, este señor llega, ahí no existía el marketing. El marketing como palabra y como industria empieza a aparecer en los años 60. O sea, es decir, que antes de que aparezca el marketing, se le ocurre, porque a mí la idea del marketing es la Agencia de Servicios Plenos, se le ocurre a este señor. Y este señor tiene un éxito tan brutal, porque lo que hace es decirle al cliente, mira, nadie tenía, o sea, Procter & Gamble, Coca-Cola, estas empresas hacían marketing, aunque no lo sabían que se llamaba marketing, pero hacían investigación, hacían cosas aisladas. Entonces, lo que este señor hace es coger y decir, mira, yo te doy en la agencia todos los servicios que puede necesitar una empresa. Es decir, doy promociones, investigación de mercados dentro de la agencia. O sea, yo he vivido dentro de las agencias, empresas de investigación de mercados. Te doy promociones, te doy merchandising, te doy relaciones públicas. O sea, todo lo que tiene que ver con comunicación lo hago yo. Soy una agencia de servicios plenos. O sea, hago desde la tarjetita de comunión de tu niño cuando haga la comunión, te la hago también, hasta la televisión. Entonces, claro, es un poder absoluto de la agencia. Eso multiplica por 7 todo el negocio de McCann en aquella época. Inventa la agencia de servicios plenos. O sea, que eso es el BTL. O sea, no solamente la televisión. ¿Qué ocurre? Que cuando la televisión se convierte en el medio absoluto, rey, años 80 básicamente, que es la época, además siempre se habla, dorada de la publicidad en España, ¿no? Y prácticamente en todo el mundo. Cuando se convierte en esa potencia tan brutal, las agencias van dejando de lado. Que los creativos no quieren hacer folletos, ni quieren hacer carteles de punto de venta, ni quieren hacer promociones, ni quieren hacer... Y entonces las agencias van soltando todo ese lastre. Y se van montando empresas que van cogiendo nichos de mercado y aprovechando. Y la agencia llega a un punto en que se queda colgada de la brocha, porque los clientes dicen, oye, me estás cobrando el 15% por lo que me dabas antes, que era un servicio completo, y ahora me quieres seguir cobrando lo mismo, pero solamente me das... Vamos a explicar lo del 15%, para que la gente lo sepa, para que vea que hubo un mundo mejor. Ellos cobraban un 15% de toda la inversión del plan de medios del cliente. Es decir, tú tenías el mismo equipo, 3, 4 personas, y de repente tu cliente al año siguiente, en vez de invertir 100 millones de pesetas, invertía 200 millones de pesetas, tú ganabas el doble. Efectivamente. Era una jugada que... Pero eso ocurría en todo el mundo. O sea, eso lo inventaron los americanos a principios del siglo del siglo XX, para justificar de alguna manera, porque hasta entonces nadie pagaba, los anunciantes no pagaban. La agencia se remuneraba con la comisión del medio, o sea, de que tú le hacías los anuncios, hacías todo, y el medio te daba un descuento y un rappel a fin de año, y eso era todo lo que... Entonces, los americanos dijeron, las agencias en la asociación dijeron, bueno,
es que nosotros estamos dando un servicio cada vez más sofisticado, tenemos dibujantes, tenemos fotógrafos, tenemos tal, y no cobramos por ello. Entonces vamos a cobrar esto, vamos a decir, y vamos a ponernos de acuerdo en una cifra. Y entonces deciden que se cobra el 15% sobre toda la inversión en medios. El gran error que ha cometido la publicidad en su vida, por lo que ahora estamos como estamos. Es decir, trabajar en función de los medios, del ingreso de los medios. Entonces, pero eso funcionó durante un siglo entero casi maravillosamente bien, por lo que tú dices. O sea, yo tengo 100, mañana facturan 200, sin con el mismo trabajo cobro el doble. Esto se viene abajo todo cuando de repente voy dejando de lado todo lo que no es televisión y empieza a haber empresas que compiten conmigo. El cliente dice, hombre, le estoy pagando a este tío el 15% y luego tengo que pagar a la agencia de promociones lo suyo, a la agencia de relaciones públicas lo suyo, al otro lo suyo. Así que ya, amigo, no te pago más el 15%. Una pregunta indiscreta. ¿Cuánto cobraba en el año 80 un director creativo? Normal, o sea, no el ejecutivo. En el 80 no sé, amo. en el 80 no sé, pero en el 90, en el año 90, en el año 1990, un director creativo en Madrid de cualquier agencia multinacional o nacional de cierto nivel cobraba el equivalente a lo que serían hoy 120.000 euros, unos 20 millones de pesetas. De hace 20 años. De hace 24 años. Eso te da una idea de cómo era la rentabilidad del sector hace 24 años y cómo es en estos momentos. En estos momentos han ocurrido dos cosas. El servicio de agencia está, en el mejor de los casos, en un 5, un 6%. Hablo de primeras agencias de primer nivel. Tú vas cliente importante o pequeño, vas a trabajar con cualquier agencia grande y te van a cobrar el 5%, te van a intentar cobrar el 5% del servicio de agencia. Como la gente, la mayoría, no se deja, acaban cobrándote un fee, una cantidad fija anual por el volumen de trabajo que se supone que vas a generar. Ese fee siempre es un eufemismo del servicio de agencia, acaba siendo el equivalente a lo que sería un 2%, un 1,5%, 2%. Es decir, se ha bajado de un 15% a un 3%. Y ese fee, en este momento, es prácticamente el 60% de los ingresos de las agencias. O sea, el 40% todavía va en servicio de agencia y 60% en fee. ¿Qué significa esto? Que tú tienes, tus gastos generales son fijos, tu nómina, la luz, el rollo, todo fijo. Pero tus ingresos cada año dependen el 60% de ese fee. Y ese fee te lo negocian siempre en una época como esta, imagínate, a la baja. Siempre. O sea, joder, que el chico Los que la departamentos de compras. Que la empresa va fatal, hombre, que me están presionando, que no sé qué. Lleva bajando el fee. O sea, vamos, ya yo me retiré del día a día en el 2004 y ya había un problema de fee de narices. El problema de las agencias a tele es que les están quitando el fee, les están dando a muchos proyectos. Te haces 3 campañas, te pago 3 campañas. Sí, bueno, pues es una especie de fee, digamos. Está cubriendo también un poco el... Pero eso como te digo, siempre se ¿no? renegocia a la baja. En el mejor de los casos te quedas como está. Quiere decir que el 60% de tus ingresos no varían, se quedan como está en el mejor de los casos y sin embargo tus gastos generales suben todos los años, un 3, un 4, un 5, lo que sea. Con lo cual, ¿qué ocurre? El talento se ha ido de las agencias. En este momento las agencias están en manos de muchos juniors, o sea, y se nota en la porquería de publicidad que se hace. O sea, decir que ese es el siguiente tema al que íbamos a entrar. Con escasas excepciones, ¿no? Pero la verdad es que da pena, o sea, el tema. Pero no es casualidad, hay talento para aburrir. Tú entras en YouTube y fíjate el talento que hay en la calle. O sea, totalmente de acuerdo. Talento hay para aburrir, pero no hay talento en las agencias porque no se paga. ¿Y cómo ves, si hablamos de la calidad creativa, que más o menos ha quedado claro, pero por desarrollar un poco esa crítica que me parece fundamental, partimos, por un lado, del tema de la crisis y el tema de costes, pero ¿realmente está entendiendo el mercado español y los creativos españoles de cualquier disciplina, me da igual, digital, ATL, los que hacen de todo, está entendiendo lo que el consumidor necesita? ¿De verdad está llevando un proceso a la hora de desarrollar los proyectos y los trabajos que presentan a sus marcas con una coherencia de negocio y con una coherencia de situación y con riesgo? ¿Se está arriesgando, que es lo que necesita en estos momentos una marca? Llegar de verdad antes que otro, luchar contra las marcas blancas. O sea, es una guerra, es un fregado. Pero es que, ¿cómo se está asumiendo eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como todo en la vida, para poder hablar de algo con propiedad tienes que conocerlo. O sea, y para poder venderle a un cliente algo concreto también tienes que tener una autoridad de venderlo, ¿no? Y si eres un creativo y tienes que vender ideas, está muy seguro que tu idea responde a una estrategia, está muy bien elaborada y tal. ¿Qué significa eso? Oficio. Aparte del talento, hay oficio, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que ha habido con esta pérdida de rentabilidad de las agencias es que se ha perdido mucho oficio. O sea, es decir que, y hablábamos de los juniors, pues esto es gente que no tiene oficio. Antes en las agencias se invertía mucho dinero en formación
se mandaba a la gente a hacer training fuera, dentro de la propia agencia había, o sea, había una formación continua de la gente. Un plan de carrera, ¿no? Claro, en este momento yo creo que todo es aquí te pillo, aquí te mato, pues cuanto menos coste mejor, porque no puedo cobrar al cliente. O sea, es una cosa que se muerde, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, yo creo que no hay oficio. O sea, aparte del talento es que no hay oficio, con lo cual es muy difícil que tú, sin oficio, sin conocimiento de lo que es la publicidad, que no es solamente tener ideas brillantes, es que responden, esto es una cosa para vender, o sea, que hay una estrategia detrás y tienes que saber qué es una estrategia y por qué se hace, ya que responde y cuáles son los objetivos, y para poder venderle a un cliente una cosa concreta. Haciendo así una crítica con malísima intención, ¿no crees que en muchos casos la estrategia en años de mucha bonanza se ha dedicado a pintarle a la creatividad la diana para que acabe en el centro? Es decir, ¿realmente la estrategia se ha utilizado en España, tú que conoces Estados Unidos, con un planteamiento y un criterio de marketing de verdad? ¿O aquí hemos lanzado la creatividad, hay un par en blanco, la creatividad ha lanzado una flecha y alrededor se ha pintado una diana? Mira, encaja con la estrategia de puta madre. Sí, pero bueno, también hay que... ¿Realmente donde el fundamento de la estrategia tú lo ves? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Para mí es clave, o sea, sí, la creatividad. Hombre, por supuesto, claro. Pero además es que hay una cosa que agrava todavía más el problema. Yo he escrito un libro que se llama Bye Bye Marketing, lo escribí hace 3 o 4 años. Y en ese libro lo que cuento es un poco cómo lo que era el marketing en el siglo XX hoy día no existe. O sea, es decir, que eso que inventó Mario Harper, se llamaba el presidente, Mario Harper Jr., el presidente de Macan. Eso luego las empresas asumieron esa estructura y hicieron esa estructura dentro de su propia empresa, que es marketing, ¿no? O sea, el departamento de marketing. El departamento de marketing era el eje de cualquier empresa de productos de consumo. Entonces han ocurrido muchas cosas. Primero, ya no hay muchos productos de consumo invirtiendo mucho dinero. O sea, que decir que lo que era la televisión en los años 80, 90, con anuncios de sopas, de detergentes, de no sé qué, ahora eso se ha desplazado. De hecho, el 20% de la publicidad que se hace en el mundo, del ingreso publicitario, proviene de productos de telecomunicaciones, de todo el rollo de todos los temas digitales, de coches, de productos institucionales, de banca. O sea, es decir, lo que eran productos de consumo han bajado brutalmente la inversión. Entonces, esto se concentra en muy pocos productos, ¿no? Y eso es un cambio tremendo, pero es que hay más cambios. El otro cambio es que cuando se inventa el marketing, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial había un mercado de demanda. Es decir, casi todos los productos que conocemos ahora eran nuevos entonces, los electrodomésticos, por ejemplo. Sí, era pues, toda la novedad. La gente lavaba, una máquina de lavar era una tabla. Y entonces, claro, a una señora que le decía, mira, ahora ya no tienes que frotar en la tabla, aquí tienes una máquina que le aprietas el botón y esto lava, o tienes un frigorífico y tal. Eran todos productos nuevos con una fuerza en ese mercado de demanda brutal que lo compraba todo. Entonces no hacía falta mucho contar con el consumidor. Tú tenías que pensar en producir barato, en serie, hacer una calidad más o menos razonable, que estuvieras a nivel con la competencia y tener una buena distribución. Y con eso vendías. Eso se da la vuelta en los 60 con la sociedad de consumo y el mercado empieza a ser un mercado de oferta mayor que la demanda y empieza a aparecer tímidamente el consumidor, porque no sé si estáis muy duchos en marketing, pero en marketing hay la ley de las 4 Ps, o sea, decir que las 4 Ps de marketing, que son, en inglés sería price, product price, place and promotion, ¿no? O sea, producto, precio, punto de venta, distribución y promoción, publicidad. Eso es la eje del marketing. Ahí no aparece el consumidor para nada, porque el consumidor no existía cuando se creó el marketing. O sea, digo, era un personaje que estaba ahí. El consumidor empieza... Se daba por hecho que iba a actuar. Claro, empieza a contar en los años 70, básicamente, cuando la publicidad se hace más emocional y hay que cambiar los discursos y hacer para llegar más a tener en cuenta ese consumidor. Y cambia, sobre todo, brutalmente con la entrada de Internet. O sea, esa quinta P, digamos, la P de las personas, aparece al final de los años 90 y es la que hoy día yo creo que ya no se puede hablar de marketing. Hay que hablar más de comunicación que de marketing. De hecho, Google tiene una frase muy buena, que es poner al consumidor en el centro y el resto ya vendrá solo. El consumidor es el eje ya hoy día de todos los procesos, ¿no? Si te tuvieras que mojar, ahora que hemos llegado hasta nuestros tiempos, dime, así reflexionando un poco, la última campaña que consideres que tiene oficio. Que hayas visto y digas, ostras, queda algo, hay un rescoldo. No, hombre, hay muchas cosas que están bien, que siguen haciéndose bien, ¿no? Y
siguen más o menos una línea, como pasa con BMW, que lleva ya muchos años, ¿no? Con el concepto de te gusta conducir. Mercedes yo creo que lo está haciendo bien también, estos últimos anuncios de Mercedes están muy bien. En fin, ahí todavía hay gente, pero es que claro, hay gente detrás que todavía está controlando el negocio. Estamos hablando de televisión siempre. Cuando hablamos de campañas, no decimos, no, es que he visto una campaña no sé dónde, en un folleto. Sigue siendo la televisión, porque no nos olvidemos que a pesar de todo eso que he dicho antes, de que son 18 millones y tal, comparado con Internet, eso es una monstruosidad. O sea, tú en Internet, primero no es controlable. O sea, tú no puedes hacer un viral que digas, yo hago esta cosa y la va a ver todo el mundo y se va a poner de moda, como pasó con Amo a Laura. Ahí me decía el presidente de BBD, dice, desde que hicimos esta campaña, todos los clientes vienen, oye, hazme un Amo a Laura aquí. ¿No te jodes? Y es que aquello salió de puñetera. Y nunca hemos hecho nada más más como eso. O sea, eso fue puñetera casualidad, porque unos creativos que con un cliente como la NTV, que no tenía nada que perder, bueno, aunque ahora ya han tenido que cerrar y todo, pero no tenían audiencia, no tenían más que 60.000 euros para gastarse, y le dijeron a los creativos, haz lo que te dé la gana, y estos se montaron un rollo como si hubieran hecho en su casa. Entonces, aquello funcionó. Pero eso es irrepetible. O sea, hoy día todavía en la publicidad nadie ha inventado una cosa que a nivel de Internet funcione como funciona un spot de publicidad, que tiene una audiencia controlada. Y el siguiente paso, que yo creo que ya se hizo en tu época y que ahora mismo lo renombramos y lo reenfocamos, que es el branded content. El tema del contenido, el contenido dentro o la publicidad dentro del contenido de entretenimiento, ¿de acuerdo? El storytelling, todo lo que todos conocemos. Eso ya se hacía en tu época. En tu época había marcas que producían series. Sí, pero las cosas no existen hasta que alguien nos pone un nombre. Marketing también, o sea, si marketing es el proceso de comercializar un producto, de que el producto se hace, se inventa, hasta que llega a un consumidor, o sea, todo lo que pasa ahí, las ventas, la promoción, eso es el marketing, eso existe desde que alguien vendió un producto, o sea, es decir, igual que la publicidad, ¿no? Pero luego le llamo marketing. Pero entendemos estas cosas cuando se convierten en una estructura, cuando alguien lo convierte en una mecánica con sus formas formales de hacerlo, ¿no? Esto pasa un poco con eso que estás diciendo tú, o sea que el branded content, coño, Popeye es un branded content de 1920, o sea, decir Correcto. Que los señores productores de legumbres, de alcachofas, una asociación cogieron al al dibujante más famoso de la época y le dijeron, ya, invéntanos un personaje que cuando coma espinacas se ponga muy fuerte porque a los niños coman espinacas. Y eso es un branded content hecho 100 años. Y en esa evolución, casi 100 años después, claro, la tele tal y como tú la has conocido va a cambiar. Tenemos las Smart TVs, bueno, el discurso que todo el mundo da, todo el tema de vamos a tener en 2020 6 dispositivos. ¿Cómo ves el tema del contenido y la publicidad por un lado, en un espacio súper regulado, que es la tele actual, donde tienes unos minutajes, donde el branded content es una puñeta si lo detecta las autoridades, porque te resta minutos de determinado branded content, minutos cobrables de GRPs, todo eso pasas a Internet, no hay nada, no hay control, es decir, hay una grandísima oportunidad y luego todo eso se junta cuando veo Internet a través de la tele. Sí, bueno, pero ya se han hecho, o sea, vamos a ver, eso que te decía yo de Popeye. ¿Cómo ves todo ese juego? Y todo lo que ha habido posterior, en los años 60 se hizo una película... Pero podemos observar esa época para traerla aquí, ¿no? Sí, pero yo creo que eso en mi época ha sido un tema espontáneo, es decir que... Correcto. Hay películas, en los años 60 hubo una de 1, 2, 3 de Billy Wilder, que es puro branded content de Coca-Cola. Sí. En el año 2004 se hizo esta... La de Audi, ¿no? No, la de Náufrago, que es un spot de Federal Express. O sea, se podía contar, esa película se puede contar en 20 segundos. O sea, plano de señora que le entrega un paquete de Federal Express. Plano de ese paquete en un avión que no entra. Plano del avión en vuelo y empiezan turbulencias. Plano del avión estrellado. Plano de tío que está en la balsa con el paquete de Federal Express. Plano, 3 o 4 planos para pasar el tiempo en la isla. Vuelta a coger plano de rescate y último plano, Tom Hanks presentándole el paquete a la señora en su casa. O sea, moraleja, pase lo que pase, aunque se hunda el avión, Federal Express entrega sus paquetes, ¿no? Y han hecho una película de 2 horas y media que hemos pagado por ir a verla. Es un puro branded content. Y que Tom Hanks se calzó 30 o 40 kilos. Sí, eso además. Pero luego han hecho muchas. O sea, cuando el branded content precisamente aparece con otro nombre, aparecía con el nombre de Advertainment en el año 2004, y la primera agencia, que era Fire, que es de Figueroa Reyes, que son Rodrigo, que es un gran creativo argentino, que monta la agencia, ahora tiene en Nueva York y tiene en Los Ángeles y en Miami, en toda Latinoamérica, pero la montó en Buenos Aires, Rodrigo.
Y yo en el año 2002 yo estuve de jurado otra vez en Cannes y me encontré a Rodrigo y me contó que iba a hacer esta historia del 2004. Y este tío para mí es el pionero, se llama Advertisement, que era una mezcla entre publicidad, advertising y entertainment, ¿no? Publicidad y entretenimiento. Luego eso se ha cambiado a branded content, pero es la misma historia. Y ya en ese año, en el 2004, hay un congreso en Miami que el presidente de Coca-Cola habla de este tema en el congreso. Y un poquito después, en el 2005, hace BMW, no sé si conocéis la serie de Hire, que es el viral más visto en la historia de Internet. Y esas son las películas de BMW que hace con 10 directores de cine, que en aquel momento eran los tops en Hollywood, y los contrata para hacer películas de 7-8 minutos, que están todas protagonizadas por Cliff Owen, el actor inglés, y son los branded content. Y a partir de ahí lo hace Pirelli, lo ha hecho... Bueno, ahora tenemos 5 películas en cartelera, la de Times, la de Google, la de... Sí, pues también hay una necesidad de financiación del cine, porque ahí voy a la siguiente historia. historia. Eso es un branded content, o sea, la película de Facebook, todas estas películas son branded content. Otra pregunta, si ¿tú crees que a este ritmo, de cara a los intereses que podemos tener los digitales o las nuevas generaciones o a quien nos está viendo, ¿tú crees que las televisiones públicas o que viven de la publicidad van a poder seguir pagando contenidos a este ritmo? ¿O que con la compra que Movistar acaba de hacer de Canal Plus va a funcionar todo a través del pago? Es decir, hoy, con los números que están dando Mediaset y A3 Media, que ahora habrá que ver los de 2014, ¿tú crees que de verdad se va a poder pagar la publicidad? O sea, ¿la publicidad va a poder pagar contenidos de calidad en estas cadenas que viven de la publicidad? Hombre, yo no soy un experto en ese tema, no te puedo contestar te puedo dar una opinión, ¿no? Yo creo que hemos empezado a hablar antes del tema y luego nos hemos ido. Sí. Yo creo que la televisión todavía sigue siendo un medio, sobre todo para productos de gran consumo, sí, absolutamente vital, ¿no? Porque es imposible hacer una campaña en Internet hoy por hoy con la precisión con que tú haces esto, a pesar de que la audiencia ya ha bajado mucho, pero tú tienes todavía audiencias de 5 o 6 millones de espectadores. Sí, sí, sí. Dime tú qué viral en televisión, cuando tenga mucho éxito, lo ven 5 millones de espectadores de tu target, porque claro, al final dicen, lo han visto 10 millones de personas en todo el mundo, sí, pero es que lo ha visto un tío en Australia, otro tío en China. Lo que pasa es que el gran cambio es que va a cambiar el dispositivo, a lo mejor todo eso lo veo, pero bueno, ya ahí está el movimiento de Movistar. Lo voy a ver todo en mi iPhone, lo voy a ver todo en mi iPad y voy a tener una conexión con la publicidad muy diferente. Es decir, pero mientras no haya una audiencia controlada me da igual. Mira, otro artículo que escribí hace poco se llama Los muertos de Facebook. Tú sabes que en Facebook, o sea, en el mundo se mueren no sé cuántos miles bueno, cuántos millones de personas al día, ¿no? El cálculo lo hacían la gente en Estados Unidos en un estudio y decían que eso le correspondía al millón de usuarios, o sea, a los 1.000 millones de usuarios que tiene Facebook, le correspondían algo así como 60 millones de muertos al año. Y esos muertos no se quitan, no se borran. Es más, ahí en Estados Unidos están promocionando, ya sabes que que hagan cementerios virtuales en Facebook, o sea, la gente ya no va hay gente que ya no va al cementerio, prefiere tener Correcto. Facebook en la tumba, o sea, porque ahí tengo las fotos de mi padre cuando estaba vivo, los amigos de mi padre, todo lo que decía mi padre, y lo tengo todo ahí. Entonces visito la página de Facebook de mi padre, que está muerto. Claro, cuando tú haces un planteamiento de audiencias y dices, quiero ir a 800.000 señoras en España que tengan esta edad, que tengan no sé cuánto, y voy a coger Facebook y voy a coger Twitter o el que sea, de repente ahí hay unos cuantos muertos en tus audiencias que no aparecen en la audiencia. Es una anécdota, pero eso cada día es más. O sea, el descontrol que hay de audiencias comparado... Si ponemos a hablar de los GRPs, nos descojonamos. Sí, bueno, pero los GRPs llevan funcionando en el mundo desde hace 40 años. Pero ¿no? nos los queremos creer, ¿no? No, yo creo que hay... Porque ahora si hay TDT, tenemos que seguir hablando de GRPs y todo el mundo ya es digital. Podríamos saber exactamente cada casa lo que ve. Sí, bueno, pues eso ya... Bueno, eso es otro tendrás que debate. Montar un negocio no me van a dejar, de control de audiencias. Los medios no me van a dejar. Bueno, oye, muchas gracias. No sé si les interesa mucho a estos señores el tema de los GRPs. No creo, yo creo que ya es del pasado. Bueno, yo creo que por dar un poco también la oportunidad, ya que yo he tenido la oportunidad y el honor de estar aquí con Agustín, que no me lo esperaba, se lo agradezco mucho a la llave, pues que ahora os toque a vosotros, que un poco comentéis y preguntéis y cuestionéis. Si no os importa, nos decís primero qué hacéis y así sabemos un poco por dónde vais. A ver, alguien que se anime. Uy, Sacha ha levantado la mano. Sí, tú lo has visto, Agustín. Pasas. Alguien que pregunte algo que parezca o que resulte interesante. O que no esté de acuerdo. No hay nadie aquí que esté montando una agencia. ¿Estáis de acuerdo con todo lo que hemos dicho? O que tenga una agencia que esté empezando hace poco. A ver, ¿cuántos tienen una agencia? Hombre,
Venga, pregunta. Bueno, nosotros nos dedicamos un poco al desarrollo mobile y tal, y me parece interesante cuando has empezado a hablar de la situación posguerra, ¿no? Has dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, la política de consumo y tal. ¿Podrías hacer como alguna conexión o te suena la situación actual como una etapa preguerra, esta crisis? Así, ¿hay algo, algún paralelo? Así como cuando se estudia en sociología, lo de la gente tiende a tener hijos en la etapa de tal, algo así. No, hombre, con la guerra no. Lo que sí creo es que hay ese cambio tecnológico va a tal velocidad, la verdad es que no se ha asumido todavía. Estamos hablando, o sea, yo recuerdo en el año 99, cuando estaba en auge todo el tema de Internet, pero nadie sabía lo que era. Claro, es que yo recuerdo en Icon Media Lab, que era una empresa brutal que habían montado unos suecos aquí en España, que la dirigía Gonzalo de la Cierva, que entonces era un chaval más joven. No sé si conocéis a Gonzalo de la Cierva, si habéis visto el programa este de televisión que hacían de emprendedores. Sí. Era un señor con el pelo blanco, así muy buena pinta, que es un aristócrata que está casado. ¿Es de tu oportunidad? Este era un... Sí. Que salió Ángel Riesgo. Sí, este es un señor que está forradísimo, pero que en aquel momento era un ejecutivo de Telecinco, jovencito, muy bien vestido y tal, que lo contratan, con corbata toda la vida y con tal, que lo contratan para dirigir Icon Media Lab. Y Icon Media Lab tenía unas oficinas espectaculares en la calle Alcalá, y tal, y me invitó un día a verlas, ¿no? Entonces ahí había como 100 personas trabajando. Era principio de Internet, ¿no? Que donde todos los grandes ejecutivos se quitaban la corbata, o no se podía ir con corbata ni siendo banquero, ¿no? O sea, todo era signos externos. Y este señor me invita a ver aquello, había 100 personas trabajando en una nave vacía, bueno, una nave, una magnífica oficina. Él en una esquina, todo sin barreras, sin tal, todo aquí no hay jerarquías, yo soy el director, pero todos somos iguales. Había chinos, había rusos, había de todo allí, porque había que dar una sensación de tal. ¿Sabes cuánto cobraba este tío por una web, por hacer una página web? En aquel momento, estaba haciendo una página web para un banco, 100 millones de pesetas, o sea, 600.000 euros de ahora. ¿Cómo nos iría, eh? Escucha, pero ¿sabes por qué? Porque en aquel momento lo de página web era como hablarte en chino, y cuando decían banner ya era la releche en vinagre, y cuando decían no sé qué, o sea, entonces cuando todo hay un misterio y una magia y todo eso de repente tenía un valor tremendo, ¿no? Y eso cambió brutalmente todo el negocio. Entonces, ese cambio, que se ha ido asimilando hasta el punto de que una web te la hacen ya, te la regalan si quieres, pues no la web de un banco, pero vamos, por 600.000 euros puedes hacerte, no sé, lo que quieras, ¿no? Bueno, estos que hemos trabajado juntos, incluso por menos, ¿no? Bueno, el final de la historia es que Icon Media Lab quebró, o sea, cuando Internet se hundió en el 2000, la burbuja quebró. Pero Gonzalo de la Cierva, que es un tío muy listo, montó una empresa que se llama Movilisto. Y entonces hizo, que era para los emoticonos y toda esa historia de frases, y se forró con ella y luego se la vendió a una empresa sueca y se forró más todavía. Por eso está ahí en televisión dando consejos a los emprendedores. Bueno, lo que te decía es que todo ese tinglao que se viene abajo en el 2000 y que vuelve a resucitar en el 2003, 2004, 2005... es que han pasado solo 10 años, o sea, desde que empieza todo eso. ¿Y qué cosas han ocurrido? Hoy vamos a ver luego lo de las gafas estas de las Google Glass, que ya te da una idea un poco de lo que ha evolucionado simplemente en 10 años todo este sector. Entonces, la gente no ha asimilado todavía, ni siquiera a nivel profesional. Yo ya no digo de la gente de la calle. La gente de la calle está perdida. O sea, es decir, que yo llevo oyendo, tú que trabajas en el tema de móviles, yo llevo oyendo que el móvil es la gran esperanza blanca desde hace 10 años. O sea, es decir, que yo tenía un cliente que era el Corte Inglés, que la división de informática de Corte Inglés, IECI, que el presidente de IECI me invitó un día a comer y me dijo, oye, que me voy porque con el banco tal vamos a montar una empresa, te hablo del año 2003 más o menos, vamos a montar una empresa para pagar con el móvil. Y la tecnología estaba hecha ya, o sea, es decir, no había todas las pequeñas cosas, las barras de pan, la leche, todo esto. Ahora se va a pagar con móvil. Y vamos a montar una empresa y me han nombrado presidente y ya la tenían la empresa ahí. Hasta hoy esa empresa no ha existido. O sea, nunca ha existido. Entonces, ¿qué pasa en todo eso? La gente acaba aceptando, porque todos somos muy modernos, todos queremos tener las últimas historias. Cuando estamos metidos además en la burbuja de lo que hacemos, ¿no? Pues nos pensamos que todo el mundo está ahí al cabo de esto, pero no es así. O sea, es decir, los cambios son tan drásticos y tan brutales que requiere un periodo mucho más amplio que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? O sea, yo creo que las cosas que han pasado, estos cambios anteriores de este tipo, como después de la Segunda Guerra Mundial, era mucho más fácil asumir que era una lavadora
frente a la tabla de lavar o qué era frente al hielo. Yo he visto en Madrid se repartía, en las casas tenían un cajón y ahí metías una barra de hielo que iba un tío por la calle, le compraban un trozo, lo llevaba a casa y ahí se metía. Claro, te dicen, ahora ya olvídate de esto, hay un frigorífico. Asumir eso, y nada más que eso, era muy sencillo y ya estaba, ¿no? Pero asumir este cambio que está ocurriendo, yo creo que es complicadísimo, ¿no? Y que requiere todavía más tiempo. Pues muchas gracias. Vamos a alguien más. ¿No hay ningún junior de agencia que se dé por aludido? Quería preguntar, ¿qué crees que hemos hecho mal para que hace 10, 12 años se pudiese vender una página por 100 millones de pesetas y hoy en día, pues como tú dices, prácticamente te la regalen los proveedores de sistemas, los proveedores de servicios? ¿Nos hemos vendido mal nosotros mismos? ¿No hemos vendido mal nuestro producto, nuestro trabajo? No, sois un poco víctimas de este cambio brutal. Yo, mira, conocéis todos seguramente a Solana de W, ¿no? Sí. Bueno, este hombre, que era una de las primeras agencias que hubo en este país de digitales, que tuvo un éxito tremendo y lo ha tenido siempre. Estaba yo todavía en la agencia, o sea que os hablo del 2003, 2004 como mucho. En una reunión me dijo Daniel, dice, no sé qué hacer con mi empresa, porque tengo clientes, trabajo para BMW, trabajo para clientes importantísimos, pero solamente me dan cositas de Internet. O sea, y él viene de la publicidad convencional. No sé si sabéis que es el autor de los famosos Creatas y Ejecutas que publicaba anuncios. Su padre fue publicitario, él ha trabajado en publicidad siempre, para que se marchó a San Francisco y allí descubrió todo este invento en los 90 y cuando vino y montó W. Y él decía, es que no logro convencer a un cliente de que yo puedo hacer una estrategia igual que la de una agencia de publicidad convencional. O sea, y coño, me conocen, yo ha sido director creativo de agencias convencionales, ni aún así. O sea, la idea que se tiene de que esto es una cosa mágica, de que es una cosa que no tiene nada que ver con otro, os ha perjudicado. O sea, es decir, el hecho de que la gente no haya entendido esto, lo ha entendido como una cosa, pues mira, son expertos en Internet. Y son expertos en Internet, no pueden ser expertos en otra cosa. No pueden ser expertos en estrategia publicitaria. Entonces, esa fusión, que las agencias grandes lo han intentado, incorporando gente de Internet, pero no les han dejado porque los tienen ahí, pero el de arriba sigue siendo el de arriba, como decía Alfredo. Entonces, yo creo que todo eso ha perjudicado y que esa es un poco la razón para mí, ¿no? Por lo que no se ha desarrollado. O sea, todavía tiene que haber una convulsión muy fuerte en que no sé qué pasará si las agencias digitales se convertirán en agencias, pero tendrán que entrar, tú decías antes, tendrás que empezar a asumir que esto no se trata de cosas digitales, se trata de comunicación. Y la comunicación da igual que sea para un folleto, que para la televisión, que para una página de Nosotros en concreto en B2B, lo que hemos hecho, lo primero es ser pacientes, porque los propios soportes van a abrir el campo. Y es decir, nuestros propios soportes ya de por sí necesitan un pensamiento estratégico que antes, ¿no? Antes hacías una web, luego nacen las redes sociales, luego nacen las multipantallas, por lo cual ya la estrategia va a ser una exigencia importante. El problema principal de las digitales y que nosotros resolvimos mezclando y contratando gente ATL es el tema de la comprensión de las marcas. Es decir, el gran problema de las agencias digitales, o el escalón que teníamos con el cliente y que nosotros salvamos en 2007 así, y que fue un follón interno en la agencia del copón, fue que hablabas con la marca y tú hablabas como experto digital, experto de Internet, y tú mismo decías, yo puedo hacer lo que me da la gana. Si Internet no tenía que ver con esto, o sea, la propia actitud era, esto es algo que no tiene nada que ver. Y la comprensión de las marcas, yo creo que parte de la experiencia de un buen planner y de un buen creativo por entender los dos mundos. Y nosotros, si solo nos focalizamos en el digital, lo único que conseguiremos es estar en un lado de la balanza. Nosotros lo resolvimos metiendo equipos multidisciplinares porque hubo un cliente muy potente nuestro y muy importante que nos dijo, tío, has cumplido todos los KPIs, has tenido un éxito con todo lo que me has planteado, pero te estás cargando mi marca. Y yo, no jodas, ¿y por qué no contratas un buen planner? Y yo tengo un planner. Mira, me dijo, ¿eso es un planner? Yo, ese tío no entiende de marcas. Y al final nos dimos cuenta y dijimos, si es que no hay planners digitales hace 7, 8 años. Y empezamos a trabajar con planners de ATL que tenían ya la experiencia de conocer marcas que querían ser digitales. Pero que al final renunciar al pasado o renunciar a la experiencia en la otra parte de la publicidad
ha sido lo que ha alargado la agonía de un montón de agencias Yo creo digitales sí, que no han dado el salto. Que eso que decía, que la propia experiencia, Nosotros reconocimos el ser un experto te limita. que no sabíamos de marcas. Bueno, vino un cliente y nos lo explicó muy claramente. Y a partir de ahí dimos un cambio. Ahora, yo te digo una cosa, por experiencia propia. No sé cómo viven las ATLs que quieren incorporar el digital. Bueno, sé cómo lo viven porque lo veo en los concursos. Pero las agencias digitales que queremos seguir siendo digitales, de corazón digital, y metemos equipos multidisciplinares, yo ya he resuelto el problema, pero te tiras 2 años, que eso es la guerra. Porque luego nosotros abrimos el área de social media en 2007 y los community managers iban a ser los futuros directores creativos. Entonces tenías a los ATL, a los digitales traicionados, a los community managers, que eran los futuros creativos, todo esto es 2006-2007, y al planner, que andaba por ahí de director de orquesta. Follones del copón. Que al final se resuelve con humanidad, contrato y con objetivos comunes, pero al principio es un jolgorio. Es que es muy difícil cuando tienes ya una estructura montada en un camino, de 60 personas darle la vuelta. que van hacia un rumbo. Si lo miras en el sentido contrario, el problema lo tienen las multinacionales. Entonces fíjate que cuando se montan las multinacionales, que son del siglo XIX, o sea, McCann, Thomson, todas estas son de finales del siglo XIX. La estructura de una multinacional siempre es más o menos la misma, de esas grandes, ¿no? Tienen 200 agencias en 60 países. Porque claro, si tú llevas la cuenta de Coca-Cola, por ejemplo, en Estados Unidos, a ti te obligan a tener una agencia en Nigeria, porque en Nigeria también se toma Coca-Cola. Entonces yo voy a estar ahí vendiendo Coca-Cola y quiero que mi agencia esté ahí. Ahí vas a perder dinero por un tubo, pero lo ganas en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen 200 agencias en 60 países. Y de repente, como decía antes, la publicidad se concentra en 15 países prácticamente del mundo, básicamente Estados Unidos, 4 o 5 países grandes de Europa, o sea, Alemania, España, Italia, Francia y Inglaterra, y poco más. Hablo de negocio, dinero, ¿no? África nada, Asia sí, Asia tiene mucho, y ahora cada vez más, pero bueno, 20 países como mucho. Ahí está concentrado el 80% de la publicidad mundial. 20 países y productos de esos tipos que tal. ¿Qué hago yo con una estructura de 200 agencias en 60 países? Para dar la vuelta a la tortilla. Claro, ¿cómo hago para dar la vuelta? Intentaron, cuando yo vendí mi agencia al Grupo Havas, a nosotros nos integraron en... El Grupo Havas es francés, pero a nosotros nos integraron en Arnold, que es una agencia... Sí, Arnold 4D. Arnold, bueno, ahora se Luego llama ya aquí en 4D. España, no, es Arnold. En Estados Unidos es una agencia de mucho prestigio, que está en Boston, y que se hizo muy prestigiosa por la cuenta de Volkswagen. Y bueno, es una agencia de tamaño medio, muy creativa en Estados Unidos, y que le iba a ser la central de ese nuevo grupo que todas las multinacionales quieren hacer, una boutique, especie de ¿no? boutique, 15 agencias en el mundo, nada más, ¿no? Centralizadas en Boston, nosotros estábamos en España, había otra en Brasil, otra en Alemania, en Francia, en los países. Y lo querían hacer así. Y eso lo han hecho todas, lo han querido hacer todas, pero tampoco ha funcionado eso, porque esa no es la solución para ellos. Eso, cuando se les viene el digital encima, eso tampoco sirve para nada. Correcto. Entonces, ellos tienen el problema al contrario. Ahora tienen que decir que Son especialistas Claro, pero... en un tema que se está muriendo, o que va a tardar en morirse. O sea, Pero yo todavía no creo entrevistas... que esto desaparezca. Hay un estudio del Forrester Research, americano, que hacen que en el año 2008 decían los creativos publicitarios americanos en ese estudio que la publicidad estaría muerta, la publicidad en televisión, tal como, o sea, el spot publicitario convencional, estaría muerto en 5 años. Ya han pasado 6 y la cosa sigue exactamente igual que hace 6 años. O sea que esto no se va a morir de un día para otro. Va a ser un cambio muy, muy, muy largo. Como el que decías de la tele, ¿no? Como el que decía de la tele. Y dice, más largo todavía, porque te digo, evoluciona tan rápido la tecnología que te impide hacer cambios en eso. Pero en medio de eso, a nivel de agencias, tienen las digitales, por un lado, que luchan por tener una amplitud más, o sea, en tener clientes más amplios y no trabajar solo en temas digitales. Entre otras cosas porque la tecnología es un commodity y acabas comprándola en China, si quieres, Sí. mucho más barata. O sea, que mientras no vendes estrategias no vas a vender nada, estás vendiendo humo. Correcto. Y eso que has hecho tú, lo hicieron mis amigos de Territorio Creativo también, Sí, los hombre, Polo, hace unos cuantos años. Pasaron de ser una agencia digital, así en sí, a ser un consultor de social media. O sea, Bueno, es de decir hecho, asociados con Pricewaterhouse. y ahora, claro, están en Ellos lo que consultoría. pasa es que se han enfocado en el social media y lo han hecho muy bien. Pero están en consultoría y lo han tienen trabajado 80 personas trabajando y lo en han este trabajado momento. en consultoría. Claro, ellos, Eso- porque se dio Ahí han cuenta... cogido un camino muy de ellos. O sea, están ahí solos, ¿eh? Ahí no compiten con Porque nadie. Juan Luis, que es el mayor, había montado la agencia de una manera, pero cuando se incorpora Fernando, que viene del tema auditor, se da cuenta de que el sector no funciona así. O sea, que aquí no puedes vender social media, herramientas para social media, eso está muerto. Y si no, lo estará en unos años. Tú tienes que vender estrategia para el social media.
No, además y ahí ha cambiado se toda la meten historia. mucho en la parte de consultoría. Claro, pero en el fondo es estrategia. Sí, no, pero que además se enfoca muy bien el tema de Y luego compro. la parte de atención al cliente, o sea, Sí, y engloba una luego serie de compro y servicios. subarriendo todo. O sea, si tengo que hacer una operación de no sé qué, pues cojo freelance para esto, para lo otro y tal, pero lo que no vendo es mi cerebro, o sea, mi estrategia, mi fuerza, ¿no? Oye, ¿no hay nadie aquí que esté en agencia multinacional, que además no se le va a ver en la cámara, que no quiera preguntar a este señor cómo moverse en una multinacional? Yo no he estado en ninguna, yo monté la mía y no he estado por ahí, pero yo siempre he tenido la curiosidad de cómo saltas puestos en una agencia de publicidad y vas subiendo para arriba con a veces el mamoneo que hay. Hombre, no sé, me preguntas. Aparte de buen trabajo. Hombre, no iba a ser todo tan fácil. No, yo una cosa sí he aprendido en todos mis años y en las agencias que he trabajado, y es que el talento se valora. En publicidad el talento se ha valorado toda la vida. Quiere decir que si un tío tiene talento y lo hace bien, ese tío Le van a descubrir. es muy difícil, porque ahora no sé, pero vamos, en mi época era muy difícil entrar en una agencia de publicidad porque es un coto muy cerrado, muy poca gente, A eso me refiero. con mucha autodefensa. Entonces entrar es difícil, pero si tú lograbas meter un pie y demostrar que tienes talento, ahí lo tenías hecho. O sea, es decir que, no sé, yo en mi propio caso, ¿no? Yo empecé en una agencia, pues eso, de botones, repartiendo sacas de correo y cosas de esas, y en 3 años estaba trabajando en el departamento de radio, y 3 años después estaba como redactor. Bueno, y luego pues he sido vicepresidente internacional de Food and Building, que es la 5ª agencia en Estados Unidos, la 9ª en el mundo. He sido uno de los 15 vicepresidentes en el mundo, y había uno en Londres y otro, y yo tenía 33 años en esa época, era el más joven que había en la compañía. O sea, es decir, Se llega, si eres bueno. yo no he hecho nada extraño para llegar ahí, ¿no? O sea que... Tampoco me lo ibas a contar. Bueno, tampoco te lo iba a contar. Pero bueno, has demostrado que has sido uno de los mejores creativos de España, y eso es lo que te avala, y ahí está tu trabajo, o sea que eso no queda ninguna duda. Pues muchas gracias, Agustín. Pues gracias a ti y a vosotros por escucharnos, ¿no? Y la llave por darme la oportunidad de estar con este señor. Yo soy Phil González. Algunos me conocerán probablemente por estar muy metido en tema de apps. Estoy detrás de las apps de Canal Cocina. Ayer lanzamos Canal Cocina para Google Glass en la Fundación Telefónica. Aparte de eso, trabajo, la empresa, bueno, pertenece a Canal Cocina y todos estos canales de televisión a AMC Networks, que son los brillantes mentes detrás de Mad Men, justamente, que me encanta, de Breaking Bad, de Walking Dead y todas estas series de éxito. Aparte de mi trabajo en apps, antes estaba muy metido en tema de Internet. Curiosamente vengo de la distribución del Grupo del Campo, con lo cual puedes hacer un poco de todo, hasta cambiar neumáticos y tubos de escape un momento de mi vida. Entonces, bueno, pues he estado muy metido en tema de apps, y estos 3 últimos años, a lo mejor algunos también me conocen porque me metí un día en un blog de Instagramers, instagramers.com, y empecé a hablar de Instagram, y hoy pues tengo unos 400 grupos de fans por todo el mundo en 60 países, tenemos una galería en la Fundación Telefónica, otra en Miami. Todo eso me ha hecho un poco estar un poco más, saliendo un poco más en medios, y todo esto tiene una importancia, pues porque cada vez que empiezo las charlas digo que mis padres son extremeños, y a la gente le hace mucha gracia. Un francés que se llama Philippe González García, Vicente Sánchez, Rúa, no sé cuántos apellidos más españoles. 8 apellidos extremeños, no vascos, ¿vale? Entonces digo siempre, yo soy español, y bueno, soy extremeño, les hace mucha gracia a los periodistas. Les hace gracia a los periodistas, pero también estoy vendiendo Extremadura, porque a mí me fastidia mucho que digan ahí los pobres de Extremadura. Y gracias a eso, un día recibo un mensaje, un email de IT Industrial. Te digo, esto es que, oye, queríamos hablar contigo para contarte un proyecto. Digo, bueno, pues me escribe mucha gente a raíz de toda la historia de Instagram, toda la visibilidad que he tenido con eso. Y entonces me dice, queremos presentarte un proyecto y a ver si nos puedes escuchar. Y yo dije, bueno, pero ¿de qué va? IT Industrial, no sé, esto va a ser de tornillería y de cosas así, no tiene nada que ver. Y me dicen, es que hemos oído en Radio Nacional de España, creo que era, o en una entrevista o en un hangout, que eres hijo de extremeño y somos extremeños, queríamos saber si nos pudiese ayudar. Y yo dije, sí, sí y sí. Creo que fue eso la contestación, sin saber de qué era. Entonces un día quedamos
en Extremadura, en Jarandilla de la Vera, uno de los sitios más bonitos que hay en la Vera, ¿vale? Y llegamos y nos dimos un beso y no nos conocíamos de nada, como si fuéramos primos. ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. Bueno, quedamos, nos vamos a cenar y me dice, mira, te voy a contar un poco lo que hacemos Diana, mi mujer y yo. Yo pues estaba trabajando, tengo una pues, capacitación, temas de ingeniería, mi mujer era cajera en Caja Madrid a su época. Caja Extremadura. Caja Extremadura, de la tierra. Y bueno, pues un día, pues no sé, me pongo en su lugar, habla él, grandote así, pues un día me apeteció hacer una estatua para el jardín de hierro, de acero corten. Digo, ¿de acero corten eso qué es? Eso de la Caixa Forum, ese acero un poco oxidado. Entonces, pues, estuve buscando mucho tiempo en Google, en muchos sitios, dónde encontrar acero corten y no lo encontré. Y un día encontré un fabricante de acero corten y bueno, pues me hice mi estatua. Pero dije, si la gente tarda tanto en hacer una estatua y encontrar hierro, eso tiene un futuro. Este señor que no tenía ni idea, montó una página web y puso vendo acero corten y compró AdWords. Primer día le llamaron 1, segundo día le llamaron 2, y tercer día 3. Y hoy tiene una nave industrial y vende acero corten. Y cuando me contaron esa historia, digo, son capaces de todo. Pero no había acabado. Me dice, pero esto no es lo que te queríamos comentar. Digo, bueno, menos mal, aunque yo estaba buscando una puerta para mi casita allí, de acero corten, me dice, es que un día yo me he despertado el 22 de mayo, ¿puede ser? 12 de mayo. 12 de mayo. Hace un año más o menos. Sí, hace un año. Me dice, un día estaba durmiendo y sin haber visto nunca unas gafas de Google, pues soñé que estaba leyendo, durante mi sueño, durmiendo, estaba soñando que estaba leyendo un libro con mis Google Glass. Pero claro, no estaba pasando las páginas así. Pillad el sueño, que yo si fuese su mujer, digo, esté loco mi marido. Pero en vez de estar pasando las páginas así, como lo son las Google Glass, las estaba pasando con un mando a distancia. Y ese día, pues me he levantado, he cogido una pinza para la pinza esta de los congelados con la cabecita redonda, y le he dicho a mi mujer, ¿sabes lo que es esto, Diana? Y Diana, claro, le ha dicho, pues no. Dice, es un mando a distancia para las Google Glass. Cualquier otra mujer hubiera dicho, ¿estás loco? Ella, ¡sí! ¡Qué bueno! Y lo han hecho. Y ahora quiero que lo cuente él, porque a mí me parece tan impresionante esta historia que sale de un sueño, que acaba en un mando a distancia que revoluciona la propia Google, que os lo tiene que contar él porque fue el que lo soñó y el que lo está llevando hoy a cabo para que mañana sea una realidad, que ya casi lo es. Juan Carlos Ramiro Barambones, bienvenido a la IAB, es tu turno. Voy a intentar ser un poquito breve porque tengo ahí 20 y tantas diapositivas. Contaré un poquitín de la Google Glass y de los Beacon, también otro, no sé, imagino que muchos los conocéis también, ¿no? Pues como dice Phil, nosotros trabajamos el acero corten. Un día me dio también digo, voy a intentar hacer una aplicación para iPad. Tengo 2 niños pequeños, digo, voy a ver si consigo hacer una aplicación. Pues aquí empecé a buscar desarrolladores. Claro, enviaba un correo a un desarrollador y decía, oye, es que quiero aprender a programar, ¿no? Bueno, ¿y tú quién eres? Tal. Bueno, tengo una empresa en Extremadura y trabajo en el acero corten, una cerrajería, y la mayoría, lógicamente, decían, bueno, vale, pues me parece estupendo. Pero bueno, hubo uno que dijo, me parece tan raro, me parece tan curioso que alguien como tú quiera aprender a hacer aplicaciones para móvil, que te voy a enseñar. Y bueno, me daba 1 hora toda la semana, quedábamos por Skype, yo estoy allí en Extremadura, él era aquí de Madrid, y pues así conseguí publicar un par de aplicaciones o 3. Y bueno, esos libros juegos son los que al final, son los que estaba yo soñando ese día, ¿no? Todo al final tiene un poco un enlace. Son los que estaba yo soñando que estaba leyendo, ¿no? Un libro juego de eso del tipo Elige tu propia aventura, ¿no? Y así fue un poco como empezó todo. Esa es la pinza que ha dicho antes Phil, la pinza que fue lo primero que encontré en la cocina a las 5 de la mañana, según me levanté, totalmente emocionado con mi mando a distancia. Digo, mira, pues esto ya. Tengo aquí el mando a distancia para Google Glass. ¿Qué
Claro, la idea que tiene uno al principio está muy bien, pero luego cuesta, ¿no?, llevarlo a la realidad, ¿no? Cuesta tener un sueño está muy bien, pero el problema viene a ver cómo trasladas ese sueño a la realidad. Nosotros tuvimos suerte, encontramos una empresa en Barcelona que nos hizo lo que es el hardware. Aquí más o menos veis un prototipo. No he traído ninguno, lo tengo ahí en el hotel y se me ha olvidado, siempre suele pasar esto. Y bueno, tuvimos suerte, también contactamos con la empresa, tenía una web que era un poco rara, porque la mayoría de los enlaces estaban rotos, nosotros le llamamos y yo se lo dije, ¿no? Según hablé con él, digo, es que no me fío de ti, porque se lo dije así, con total sinceridad. Estoy dando los enlaces, tú dices que sabes hacer cosas muy interesantes, así un hardware, tal, pero yo pincho un enlace en la página web y me sale que está roto. O sea, ¿cómo me espero que me vayas a hacer algo se supone, tan tecnológico? Y al final, pues él me dijo sinceramente que es que se me ha ido el servidor, que no sé qué, era verdad. Yo confié en él, me pareció sincero, me pareció una respuesta sincera y bueno, empezamos en lo que es todo el procedimiento de fabricar el mando, ¿no? En ese inicio fue cuando conocimos a Phil, empezamos pues eso, a buscar gente que nos ayudara a promocionar el mando, en fin. Pensad que nosotros venimos de un mundo que no tiene nada que ver con esto, que no teníamos ni idea. Junto con Phil también se unió Cecilia, tanto Phil como Cecilia, nada más contarles el proyecto sin decirles nada más, dijeron, cuenta conmigo, te ayudo en lo que sea. De hecho, Phil es parte de la empresa, es parte de Remote. Y bueno, un día de esos, más o menos sobre principios de agosto, Cecilia Badí nos publica un post, publica un vídeo que hice yo en mi casa, pues que es un vídeo como este, es un vídeo totalmente casero que hago yo en mi casa, como ahora podéis ver, ¿no? Es curioso porque tuvo muchísima repercusión, o sea, es ya vemos que ahí tenías como un mando, ¿no? Ya tenías el mando. Exacto, yo tenía el concepto, yo tenía todo más o menos el mando, el concepto, como iba a ser, en fin. El caso es que era todo lo que sonaba en ese momento a Google Glass vendía muchísimo. Ahora ya un poco menos, pero todavía sigue vendiendo. En ese momento también lo publicó Cecilia, que allí era una persona bastante respetada, hoy ahora lo es más todavía, es la primera mujer a esa que multaron por llevar una Google Glass. Justo después de aparecer el vídeo, un montón de blogs en Estados Unidos nos empezaron a publicitar, en fin, se armó como una gran revolución, salimos en un montón de sitios. Y después, a raíz de todo esto también, una empresa que no podemos nombrar se interesó por el mando. O sea, nos mandó un correo electrónico. Una empresa de San Francisco, en Palo Alto, interesada en todo lo que es portabilidad y cosas así. Fue publicar el vídeo, a los 5 o 6 días nos escribimos un correo, nosotros nos quedamos diciendo, joder, qué interesante, qué bien, ¿no? Al final incluso fuimos a presentarles allí el producto, hicimos una demostración, etcétera. Y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? A partir de ahí decidimos hacer una campaña en Kickstarter, una campaña que salió mal, o sea, no conseguimos nuestro objetivo, de hecho a las 2 semanas la cancelamos. Bueno, hubo 300 personas que quisieron comprar el mando a distancia. Claro, nosotros sabíamos que era una operación muy arriesgada, porque realmente lo era, había muy pocas gafas en el mercado y pretender conseguir una financiación con ese nivel de gafas era prácticamente imposible. Pero bueno, aquí en España tuvimos mucha repercusión, salimos en el telediario, salimos en Antena 3, La Sexta, en fin. Confidencial. Y realmente eso no conseguimos ese objetivo allí de financiación en Estados Unidos, pero ese es el mando, para que veáis más o menos, que no me lo he traído, pero bueno, es un aparatito así muy curioso, muy chulo, lo estamos fabricando ya, ahora también os lo diré. Y el caso es que tuvimos aquí mucha repercusión y aunque no conseguimos financiación allí, aquí sí que hubo un inversor que al final pues se interesó por el producto y gracias también a Phil, porque hay un enlace ahí a través de Phil, pues conseguimos sacar adelante el proyecto, ¿no? Y ahí es donde nace el Remote Glass, ¿no? Un mando, digamos, para lo que es manejar la Google Glass de una manera pues
muy sencilla y muy cómoda. ¡Hombre! Hay un reencuentro, tenemos. Este es el primer paso, pensar que la Google Glass probablemente, no sabemos cómo será la fórmula, pero van a cambiar en unos años, seguramente cambiarán muchas cosas y la publicidad, pues lógicamente también. La fórmula ya seguramente os tocará más a vosotros ver de qué manera se consigue enlazar todo eso, ¿no? De hecho, hay una cosa importante que Google, estábamos hablando antes de lo importante, lo que iba a modificar esto en la vida de la gente, ¿no? Google ya ha registrado el pay per glaze. O sea, estamos todavía por el pay per click, si está bien o no. Y ella han registrado ya la posibilidad de que mañana alguien que vea una pantalla puedan detectar si ese ojo ha visto lo que se llama ahora banner, que mañana no sabemos cómo se llamará. Pero ya Google está pensando, esto es el negocio de la audiencia. Actualmente se están multiplicando los soportes para visualizar contenidos. Yo estoy viendo el fútbol y tengo 4 pantallas y miro solo si oigo gol de Ronaldo. Si es del Bayern, no lo miro. Entonces, lo que quiero decir es que cada vez más es más complicado controlar al que está viendo la publicidad y realmente decir, este lo ha visto, porque es que a lo mejor está con el iPhone o el iPad mientras está mirando la tele. Y Google sabe que teniéndote aquí, ya más complicado que te escapes a la publicidad. Y segundo, que ya tienen registrado, aunque probablemente tardarán en implementarlo en algún dispositivo, el pay per glaze, que es la posibilidad de demostrar al anunciante que realmente ese ojo ha visto ese anuncio. Entonces, por eso que puede cambiar mucho nuestras vidas a nivel publicitario. Parece un poco ahora Matrix, pero no lo es tanto. Claro, las gafas tienen una cámara aquí delante, que es con la que se hacen las fotos, se graba vídeo, pero luego tienen una cámara aquí detrás. Y esa cámara está mirando tu ojo. Es un dispositivo que es muy interesante y lógicamente han investigado mucho sobre él, ¿no? Bueno, el fabricante nuestro, el que nos ha hecho el hardware el remote, pues a finales de diciembre del año pasado, nos habla de los beacons. Los beacons son unos... ¿Sabéis lo que son los beacons? ¿Alguien...? ¿No lo conocéis todavía? ¿Sí? Bueno, estos son unos pequeños dispositivos, también para el tema de publicidad es súper importante. Eso va a cambiar también la vida mucho y a todos los que tenéis que ver con el mundo de la distribución en general. Esto emite una señal Bluetooth, tiene un alcance de unos 50 metros, lleva una pila de botón, dura aproximadamente unos 2 años. Cuando este dispositivo es detectado por un móvil, que tenga una aplicación y que esté asociado al contenido, digamos, que emita, te va a aparecer una notificación a ti en el teléfono. Con lo cual, digamos, la aplicación va a saber en ese momento dónde estás y te va a poder lanzar una publicidad exactamente en el lugar donde estés, y muy enfocada al sitio donde estés en ese momento, ¿no? Bueno, Por ejemplo, alguien que entre por la puerta no tendrá que, ¡hombre, cuánto tiempo! Llegará y le aparecerá en su teléfono, ¡hombre, cuánto tiempo! Hace tiempo no te vemos por aquí. Este tipo de mensaje. O bien saber cuáles son tus gustos, siempre y cuando hayas aceptado dar ese tipo de parámetros, por supuesto. Habrá temas de privacidad, pero también entrar en una tienda y decir, síguenos a través de iBeacon y una vez a la hora hay alguien que tiene un descuento especial por llevar esta aplicación en el bolsillo. Será un valor añadido a tu compra, vamos, al proceso de compra o descubrimiento de productos en general. Pues a finales de diciembre empezamos un poco a descubrir qué era esto de los beacons y bueno, empezamos a descubrir un poco de qué se trata el dispositivo. Un dispositivo muy interesante. Apple lo puso en sus tiendas en Estados Unidos más o menos a mediados de diciembre, o sea, es algo muy, muy novedoso, por eso imagino que no habéis oído todavía hablar de él. Y tiene una serie de ventajas y la principal sobre todo es el alcance que tiene y la posibilidad de dar información al usuario justo en el lugar donde estén. Ahora, si tú quieres lanzar una campaña de publicidad a través de tu aplicación, no tiene por qué llegar a todos los usuarios, o sea, puede ser algunos que no estén interesados. Con esto conseguimos dársela solamente a los que estén entrando en ese momento por ahí, ¿no? ¿Quién puede usar estos dispositivos? En general, pues cualquiera, pero están muy pensados para centros comerciales, museos, galerías de arte, etcétera. En Estados Unidos, lógicamente, todo está enfocado al comercio y allí todas las actuaciones que se están haciendo ahora mismo
está muy enfocada al tema de la publicidad. Podría ser también la muerte, de alguna forma, del código BIDI. Porque el código BIDI te obliga a llegar, por ejemplo, habían vendido mucho el código BIDI para temas publicitarios o por temas culturales, llegas delante de un cuadro, captas el código BIDI, te dice por quién pintó ese cuadro. Aquí será algo completamente pasivo. Tú entrarás en el museo, activarás tu app de Beacons y automáticamente cuando estés en una sala te dirá, en esta sala está toda la obra pues de Dalí del 60 al 70, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Entonces, veis lo que es entrar al final en el móvil de la gente sin que haya realmente algo agresivo, ¿no? O que te obligue a hacer algo, vamos. Para que veáis un poco hasta qué punto Apple está decidido, está comprometido con esto de los beacons, que en el momento que te descargas la aplicación, el propio sistema operativo ya reconoce los beacons. O sea, ya no necesitas tener la aplicación abierta para detectarlo, no necesitas que esté ni siquiera en segundo plano, solamente con tenerla en el móvil ya te va a detectar esta señal. Y como te va a detectar esta señal, te va a poder enviar los contenidos asociados, publicidad o información un poco más de más calidad, ¿no? Empezamos a principios de año, decidimos hacer meternos así un poco a saco ahí con los beacons, a ver qué podíamos hacer, y se nos ocurrió hacer una plataforma pues que integrara un poco pues lo que son contenidos, estadísticas, incluso aplicación, o sea, hacer digamos un todo en uno, ¿no? Un todo en uno. En ese momento, a principios de año, prácticamente no se veía nada de beacon, o sea, buscabas por ahí, no había nada de información. Esto te da también opciones, lógicamente, a ver estadísticas, quién ha podido ver el beacon, si la publicidad el cliente la ha visto realmente, si ha enlazado con lo que quieres que muestre, etcétera, ¿no? O sea, es una herramienta muy potente a nivel publicitario. Los contenidos normalmente se meten a través de una plataforma, con lo cual no tienes que estar actualizando, digamos, la aplicación. El beacon emite la señal y a ti te llega, digamos, la información que previamente has metido en Internet. Se supone, una de las ventajas que tiene esto es que es muy rápido, o sea, no necesitas emitir un contenido, luego que el usuario se lo descarga, si se lo puedes enviar, esto en cuestión de segundos, le puedes estar enviando a usuarios información, pero súper actuada, o sea, es muy, muy dinámico. Muy interesado gente de festivales, por ejemplo. Tenemos a gente de festivales muy interesado porque estás en un sitio cerrado que a lo mejor no hay 3G y que puedes conectar con ellos a través de beacons. Gente también de temas de parking nos han comentado que en un parking no tienes 3G y te gustaría comunicar cosas a la gente. Y ahí sí con los beacons puedes a 100 o a 80, 100 metros fácilmente comunicar cosas. Pues nosotros empezamos, ya digo, a finales de diciembre empezamos con este tema de los beacons y el día 22 de febrero presentamos el primer evento a nivel europeo en el que se utilizaba esta tecnología, que fue en el Foria for Now, un evento para emprendedores dentro del Mobile World Congress, ¿no? En cuestión de prácticamente 4 o 5 semanas conseguimos desarrollar la aplicación, hacer todas las pruebas, hacer todo lo que es el tema publicitario con ellos. Fue un poco una locura, para que os podéis hacer una idea, ¿no? Y uno de los partners, por ejemplo, que hubo ahí en ese evento fue Audi, ¿no? Audi precisamente entró en el Foria for Now, uno de los motivos por los que entró fue el tema de los beacons. Allí se hizo una experiencia y, bueno, los usuarios lo pudieron comprobar, ¿no? Después de eso lanzamos una aplicación, se llama Beaconers, que está orientado, o está alrededor del tema este de los beacons. Eso lo lanzamos prácticamente hace 3-4 semanas y es una aplicación que ahora mismo vamos a hacer un par de eventos con ella. Uno es el Solomon Summit la semana que viene y luego el Think Shower, que imagino también lo habréis escuchado, y bueno, es una aplicación, digamos, para que los usuarios puedan interactuar o ver en qué consiste esta tecnología, ¿no? También hemos hecho un piloto en Cáceres, en la ciudad donde estamos nosotros. Ahí hemos colocado 20 beacons por la parte antigua y tú vas andando por la ciudad y te va saltando información de los lugares
por los que visitan, ¿no? Los lugares más interesantes. Esta es una de las aplicaciones un poco que a nosotros nos gusta tirar por este camino, ¿no? Que sea no orientarlo todo al consumo, sino vamos a intentar ofrecer información un poco más de calidad. Y una cosa muy importante y que va a tener mucho sentido probablemente en los próximos años es que va a estar relacionado, esta tecnología va a tener una especie de relación. Por un lado los beacons, que van a detectar al usuario cuando llega a un sitio. Pensar que otra de las ventajas que tiene esto es que no necesita tener la geolocalización activa durante todo el tiempo. La geolocalización consume mucha batería y esto solamente utiliza la señal de Bluetooth, que cada vez tiene un menor consumo, ¿no? Pensar que un Bluetooth activado todo el día te puede consumir el 1% del teléfono. Si os pensáis a imaginar un poco la fuerza que puede tener a un usuario, tener a un posible cliente localizado en un sitio, que sabes que está aquí, en este lugar, porque te lo está diciendo el beacon, y el futuro, que se supone que va a ir por el camino de los wearables, no solamente con Google Glass, sino también con los smartwatch. De hecho, se espera que este año y el que viene haya una explosión de estos dispositivos. Al final tendremos usuarios que cada vez llevarán encima menos el móvil y sí llevarán otros dispositivos que son más cómodos de llevar. Con lo cual al final la publicidad le podrá llegar pues eso, al reloj. Es decir, estás aquí y te quiero lanzar una oferta, sé que estás en esta habitación y aquí estoy vendiendo pantalones y tengo estos pantalones pues que están en oferta. Y te va a llegar al reloj una señal que va a decir, oye, que sepas que aquí en este lugar tienes unos pantalones que están de oferta por si te interesa, ¿no? Aparte de un montón de cosas más. Pero realmente el futuro, yo creo, un poco de la publicidad va a ir por estos derroteros. Y la tecnología esta que muchos no conocéis, está empezando ahora, pues posiblemente de aquí a unos años igual ya esté súper... Es como los teléfonos móviles, ¿no? O sea, al principio parecía que no, pero al final se han impuesto muchísimo. Yo creo que con esto puede pasar algo parecido. Y bueno, yo no me voy a enrollar más, ya es bastante tarde. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que contar. Yo diría que si tenéis una idea, hacedlo, de verdad. Me lo decía un profe mío en la universidad, que me decía, si realmente quieres hacer algo, te gusta un proyecto, hazlo. Eso es lo que más he aprendido de este proyecto, que un señor que un día está trabajando en una cosa, acaba en el acero corten y que está ahora en temas relacionados con wearables, que lo estás disfrutando a tope, y que probablemente va a influenciar, a lo mejor no sé si remote, me gustaría, pero todos estos temas van a influir muchísimo en vuestro trabajo diario. Claro, en breve. Nosotros venimos de hecho, Remote no nos da ningún ingreso, todo el proyecto este es una cosa que nos da más gastos que otra cosa. Lo que nos da de comer realmente es el acero corten. Vamos a tener que ficharle para ganar dinero ahora. Pero lo que sí es cierto es que estamos disfrutando muchísimo con el proyecto. ¿Tenéis alguna pregunta a lo mejor sobre temas de Google Glass que a la gente le preocupa o mucha gente dice, ¿y esto qué es? Sí, probarlas, por supuesto que podéis probarla porque llama la atención. Mucha gente después se hace el selfie, que mola un montón en redes sociales, aquí con las Google Glass. Pero si tenéis alguna pregunta sobre lo que es un poco todo el ecosistema o de las Google Glass o de los beacons, o... Sí, yo tenía, primero sobre las... sobre el tema de las Google Glass, ¿cómo funciona el mandito? Es decir, he visto que es táctil. ¿Y qué funcionalidades tiene? Pues lo que hemos hecho con el mando es trasladar, digamos, lo que es la navegación que se hace dentro de la propia gafa, dentro de los propios menús. Eso te la pondrás y luego lo verás si quieres. O sea, al final la gafa tiene una serie de menús, está estructurada de una manera y en vez de tener que ir navegando por ellas con el dedo todo el tiempo, a mí se me ocurrió que sería una buena idea hacerlo pues con un mando, ¿no? O sea, es como el mando de la tele, antes tenías que levantarte para ir moviendo los canales y ahora no se concibe que no puedas. Sí que es cierto que Google está intentando por todos los medios de que sea todo por comando de voz, casi todo se puede hacer así, pero al final siempre tienes que tirar del touchpad para poder navegar, ¿no? Exacto. O sacar fotos, te imaginas todo el rato, take a picture. Entonces, ha habido de hecho... Se ve de una manera y aquí en Europa lo vemos de otra, aquí en España lo vemos de otras. Por eso seguramente se me haya ocurrido a mí lo del mando, porque ahí en Estados Unidos no se concebiría, ¿no? A ellos
no les parece nada raro que vaya la gente por la calle diciendo OK Glass, o quiero mandar un mensaje o en fin, todo se hace por comando de voz y... Porque ahora además es el momento que es un poco, el típico producto es pues un poco que quieres mostrar. Entonces si te oyen hablar con tus Glass, te ven y es un poco así aspiracional, como al principio de los iPhone, que la gente pues era por los italianos que iban con el móvil en una bolsa de plástico para que se vea el móvil en la playa, ¿no? Ahora ha cambiado mucho eso, ya es como algo más normal, pero es verdad que va a haber una fase que las Google Glass, la gente va a querer que veas que las tienes. Entonces va a hablar alto pero sí que después habrá un momento que estarás paseando y dirás, si quiero leer algo o sacar una foto o hacer alguna cosa, no tengo que estar aquí todo el rato hablando o tocando la varilla, ¿no? Entonces, y creemos que el tema del mando, que estamos acostumbrados a mandar las cosas con un bastón o con algo, va a ser importante también, por ejemplo, en experiencia de e-commerce o de paseando por un centro comercial, ves algo y dices como captas la promoción, ¿no? Será siempre, pues lo puedes captar más así, como algo así, como vital, que estar ahí tocando las gafas. En fin, a ver qué tal. Ahora está en fase de producción, se supone que en 4 o 5 semanas ya lo tengamos por fin, porque empezamos hace un año y la verdad es que se lleva su tiempo desarrollar un proyecto de esto, ¿no? Yo no conocía, esto va por Bluetooth 4, yo cuando empecé con esto no tenía ni idea ni lo que era el Bluetooth 4, el Bluetooth sí, pero era una nueva tecnología que había salido y todo esto ha sido como un boom para nosotros y nos ha cambiado mucho la vida en cosa de un año. O sea, yo ahora sigo trabajando en Acero Corten, pero hace un año vamos, no tenía ni idea de todo esto, ¿no? Tenías una pregunta. Bueno, primero, felicidades, muy interesante el punto, ¿no? Aparte, realmente Muchas gracias. Pregunta, ¿no? A lo mejor indiscreta. ¿Por qué escoger hacer una pieza extra de hardware, ¿no? Y no hacer que el mando sea una app, ¿no? Que puedas instalar en tu móvil? De hecho, una cosa curiosa que pasó es que una vez que nosotros presentamos el mando, al mes, Google hizo que la aplicación asociada a la Google Glass pudiera comandar, digamos, la Glass. Pero eso no tiene sentido, porque tú al final no vas a ir con la Google Glass por aquí, con el teléfono por aquí, o sea, no tiene sentido, no es práctico. Si es práctico un mando que tú lo coges sin verlo siquiera, incluso con la mano en el bolsillo, puedes manejarlo y puedes utilizarlo. Es un poco Es como es así intuitivo, tú sabes, como ahora tu ratón no necesitas verlo en tu ordenador, es como si te obligásemos a ver, para ver tu pantalla de desktop, de tu PC, estar con el móvil para moverlo. Sería absurdo el uso de dos pantallas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que está el truco, que esto que sea ergonómico para que te pueda cambiar cosas sin que lo tengas que mirar. sin verlo, si quieres. Y hay un punto importante, y es que el mando, y eso fue muy buena idea también de Juan Carlos, y es que dijo, ese mando puede aportar más a las Glass de lo que son realmente. Entonces le ha puesto el altímetro, el velocímetro, el giroscopio, cosas que hoy no pueden decir las Glass, que él dice a los desarrolladores, gracias a estos podéis inventar un montón de cosas para deportistas, para cualquier tipo de actividades que te van a obligar a moverte con tus Glass y a registrarlo, y ya, gracias al mando, ya no gracias a las gafas. Pensar que una de las soluciones, por ejemplo, para que veáis un poco lo enrevesado que puede llegar a intentar hacer es eso sin el mando, una de las formas que tiene Google de navegar por una página web es que pongas 2 dedos aquí y que empieces a mover la cabeza. Y con eso te vas desplazando por la web, ¿no? Como es una pantallita tan pequeñita, ahora si queréis la probáis. O sea, son cosas que dice, bueno, están intentando, pero ¿no será más sencillo hacer un mando? O sea, coges un mando, empiezas a mover así un poco, o incluso con el acelerómetro que tiene, empiezas a moverlo así y se te va cambiando la pantalla, no necesitas más, no necesitas. Si es cierto que es un cachivache más para llevar encima, sí, pero tampoco es tanto, ¿no? Es decir, no es necesario, pero sí aporta mucho más de lo que... ¿Pesa cuánto? ¿Pesa cuántos gramos? Pesa 20 gramos. O sea que es muy pequeño. Bueno, ¿vale? está muy pequeñito. Y es el primer desarrollo que hemos hecho con mucho esfuerzo, gastado muchísimo dinero. Si tuviéramos que hacer para una tirada de 1000 unidades, si tuviéramos que fabricar 100.000, probablemente hubiera un desarrollo mucho, o sea, sería mucho mejor, más, pero bueno, demasiado estamos haciendo con los recursos que tenemos. Bueno, el mando, lógicamente, hicimos la solicitud de patente, etcétera, etcétera, para proteger un poco la propiedad intelectual, ¿no? Está todavía pendiente, no han dicho nada, pero
es una cosa que allí se valora mucho también, ¿no? Que tú hagas algo o lo tengas patentado, ¿no? ¿Y Google qué opina? ¿De que le patentes el mando? Ya lo tendrán ellos también, ¿no? Está bajo secreto del sumario. A Google le parece muy interesante, va en contra totalmente de lo que son las Glass. Ellos quieren una Glass que no lleve nada, pero es un accesorio que les parece muy interesante. Y hay una cosa en la que ellos todavía no han... han reparado seguro, está claro que sí, pero hay muchas personas que tienen discapacidad que no van a poder usar la gafa si no es con un mando. O sea, no va a ser posible. Entonces, también le das cabida a que todo el mundo pueda disfrutar de ellas, ¿no? Pueda utilizarlas. ¿No? Sí, hombre, claro que sí. En el site dice pre-order, ¿no? Los beacons, ¿no? Rango de precio. ¿En beacons o en el beacons? Los dispositivos estos, ¿cuánto cuestan? Bueno, ahora depende también de cantidades. Cuenta que vale unos 15-20 euros, más o menos, cada hardware. A medida que vas aumentando la cantidad, el precio va bajando. Pero lo más probable es que este aparatito que ahora acaba de salir y que hay pocos fabricantes, dentro de un par de años valga será gratis. 4 o 5 euros. O incluso gratis, porque al final será más bien la plataforma que te permita gestionar tus beacons que será importante. Es decir, tú podrás decir, tengo X tiendas de Mango o 5.000 de Zara y tienen todos unos beacons y las puedo dirigir desde la central, o bien puedo decirle al responsable de tienda que las controle él, o bien que las controle incluso la jefa de un departamento con un móvil. Ha cambiado el precio, lo cambio ahora mismo, me quedan 3 de esto y voy a cambiar la información. Será más el valor de esa herramienta que estamos desarrollando con estadísticas además, que va a ser lo que tenga más valor que el producto en sí. Creo que después será un commodity, realmente el beacon será como la baliza que necesitas para que funcione, pero no será el valor del proyecto. Ahora vale un poquito más caro, pero con el tiempo es una tecnología que es muy barata. Nada, Bueno. Si tenéis dinero para invertir en una empresa de futuro, ya sabéis. Muchas gracias.